Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Voy a enseñaros una comparativa sobre la plataforma de Kraken Pro con la plataforma de Kraken. He creado un Excel que podréis descargar desde mi página web. Básicamente os tendréis que ir a la página de recursos, que por cierto lo tendréis en el primer link de este vídeo, del comentario de este vídeo, el primer comentario de este vídeo, y vais a la parte de finanzas. Entonces os abre este mega y aquí os descargáis Kraken Pro VS Kraken, que es este de aquí. Le dais a descargar y ya estaría. Entonces lo que vamos a utilizar es apoyarnos en este Excel para utilizar las plataformas. Obviamente las características han sido obtenidas desde la página web, desde las aplicaciones. Te recomiendo que te las descargues, luego vamos a ver en detalle un poquito algunas cosas de las aplicaciones. Es muy interesante, son muy intuitivas, son muy fáciles de usar, pero tenemos que saber lo que estamos haciendo porque algunas plataformas nos merece más la pena que otra a la hora, por ejemplo, de utilizarla para comisiones, depósitos, de trading, etc. Por eso, tigres, una vez tú lo has descargado, lo que haces es abrirlo y en este caso lo que vas a encontrar es lo siguiente. Primero vas a encontrar dos columnas, una para Kraken, otra para Kraken Pro, y luego vas a encontrar las características. En este caso he dividido todo en cuanto a la cuenta, depósito, trading, Kraken Earn o retiro. Y luego aquí para que te puedas crear una cuenta con bonificación. En este caso haces clic y podrás crearte una cuenta con bonificación asociada, que es básicamente para que tú puedas utilizarlo. Luego, si tienes alguna duda, puedes utilizar mi Instagram y contactarme por Instagram, que también te lo dejo aquí, mi link para que puedas contactarme. Entonces, vamos a ver en detalle, evidentemente, las diferentes características. En este caso, la cuenta es exactamente igual. Es decir, tú no vas a tener más beneficios por estar en Kraken Pro que en Kraken, ni vas a tener que realizar, por ejemplo, pagos asociados si utilizas la versión Pro ante la versión de Kraken, ¿vale? Esto es exactamente igual y es gratuita en ambos casos. Para los depósitos tenemos exactamente lo mismo y encontramos 4 maneras de realizar depósitos. Puedes hacer compras directas de criptomonedas, en este caso con tarjeta bancaria, cuya comisión es bastante alta. Es decir, una comisión del 5,95% es una comisión elevadísima. Realmente no te lo recomiendo. Obviamente esto es para compras instantáneas, inmediatas, pero no te lo recomiendo porque es una cantidad súper alta. Así un poco previsor y compra todo más barato. O sea, te lo recomiendo totalmente. Entonces, luego encontramos PayPal con un 3,39%. Para gente, por ejemplo, que a lo mejor tenga dinero allí, le puede merecer la pena. Aunque ya sabéis que yo abogo por hacerlo P2P, que sinceramente es mucho más barato, aunque Kraken no te ofrece esta posibilidad, pero mírate el tutorial de Binance, que te dejo también el primer link de este vídeo, en el primer comentario, para ver cómo utilizar P2P, ¿vale? Que básicamente es un poco más sencillo, sobre todo si utilizas PayPal. Luego los depósitos por SEPA y por SWIFT tienen estas comisiones. Yo, por ejemplo, siempre lo hago por SEPA, 0 euros de comisión, y si quieres depositar, te voy a enseñar cómo hacerlo por Kraken. Bien, tigres, ya estamos en el celular y para que veáis que se diferencia, esto es Kraken y eso es Kraken Pro. Para depositar es muy sencillo, nos vamos a la parte de cuenta en la plataforma de Kraken, ¿vale? Y aquí en Deposit Methods vais a ver que puedes añadirlo, ¿no? Pero en este caso en la parte de portfolio puedes darle directamente a depositar y veréis que podemos depositar euro utilizando PayPal o transferencia bancaria. Si tú le das a transferencia bancaria, te deja utilizar estas opciones de aquí. Pero para comprar con tarjeta veréis que es muy sencillo. Nosotros podemos ir para atrás, vamos a encontrar un activo, por ejemplo Bitcoin, vamos a decirle comprar y aquí donde pone tipo de orden, vamos a decirle comprar ahora y vamos a poner Pay With. Podemos comprarlo en la cuenta de euros, que como recordáis se puede hacer por depósito, transferencia bancaria o PayPal, o también puedes hacerlo con Apple Pay o con una tarjeta Visa. En este caso, como veis, bueno, pues está bloqueada por seguridad, por privacidad, pero podéis hacerlo también. Para Kraken Pro es más de lo mismo. Tú puedes irte a la parte de trading, puedes darle a comprar Bitcoin y sin ningún problema puedes hacerlo de la misma manera, depositando vosotros con vuestro dinero. Puedes depositar Bitcoin, puedes depositar también euro sin ningún problema. Para la parte de trading veremos a continuación que existen diferencias, de hecho es casi la única en donde encontramos diferencias entre Kraken y Kraken Pro. En este caso, como he dicho, la cuenta de Pro no te lleva ningún coste asociado, pero tiene unas comisiones mucho más bajas que la cuenta de Kraken normal. Y te estarás preguntando, ¿por qué es esto? Bueno, porque la gente lleva más tiempo utilizando Kraken, conoce Kraken Pro y la gente nueva no. Por eso Kraken Pro te ofrece la posibilidad de realizar trading tanto en futuros, en margen o en spot con comisiones muy bajas, en función de si eres taker o si eres maker. Tampoco me voy a poner a explicar en detalle cómo reducir estas comisiones, pero sí que se pueden. En este caso os he dejado dos links, ¿vale? Tienes que hacer clic aquí y veis las comisiones tanto en criptomoneda spot, tanto en pares de divisas, en margen y en futuros, obviamente para Kraken Pro. Por eso
Quiero que sepas que lo que tú tengas en Kraken, imagínate que depositas 1000 euros en Kraken, esos 1000 euros se van a ver reflejados en Kraken y en Kraken Pro. Y ahora tú puedes realizar trading o bien en Kraken o bien en Kraken Pro. Pues yo te recomiendo hacerlo en Kraken Pro porque las comisiones son muy bajas. Y en función del volumen que tú hayas operado en 30 días, estas comisiones se te reducen si eres maker o si eres taker. Básicamente el maker es el que pone las órdenes limitadas, es decir, órdenes que se ejecutan en el futuro. Y los takers son los que ejecutan órdenes a mercado, son los que aceptan las órdenes que ya están puestas en el mercado previamente por los makers. Por eso los que ponen las órdenes primero, los makers, tienen comisiones más bajas que los takers, en todos los casos. Y esto es muy importante, por eso siempre os recomiendo utilizar Kraken Pro para tema de comisiones. Luego, Kraken Earn ofrece los mismos productos y estos productos son muy interesantes, ya que nos ofrece, por ejemplo, poder ganar dinero si tenemos euros en nuestra cuenta, hasta un 3,5%, o si tenemos bitcoins o tenemos otros activos. La verdad que es muy interesante y te voy a enseñar cómo hacerlo. Para la parte de Earn, te recomiendo que entres al básicamente Kraken Pro porque es más intuitivo. Tú entras a la parte de tu portfolio y ahí ya te aparece la parte de Earn. Veis que en el portfolio aparece dividido en función de dónde tienes tú tu dinero. Por ejemplo, yo tengo 8.380 euros, pero lo tengo en la parte de Earn, no lo tengo en la parte de Spot. Y ahí en verde te aparece cuánto has ganado. En este caso, para irte a Earn, le das ahí al botón y ves básicamente los beneficios que puedes obtener con los diferentes activos, como por ejemplo Bitcoin o el euro. El euro, por ejemplo, es interesante. Tú le das 3,5%, pones aquí la cantidad que quieres coger desde la billetera Spot y lo puedes meter en Earn sin ningún problema. Y finalmente, para la parte de retirar nuestro capital, podremos hacerlo mediante dos técnicas. En este caso podemos hacerlo mediante SEPA Transfer, que en este caso te cobran 1 euro, o mediante Swift Transfer, que te cuesta 5 euros. También puedes realizar retiro de criptomonedas, por ejemplo, desde Kraken a MetaMask, desde Kraken a Trust Wallet, pero yo en este caso hablo de retiro a tu cuenta bancaria. Esto es lo que te cobran. Solo se puede hacer por SEPA o se puede hacer también por retiro Swift. En este caso no se puede hacer retiro a tarjeta y es importante que lo sepas. Para la parte de retiro es muy sencillo. Te vas al portfolio, le das a Withdraw o retirar, que es básicamente la traducción del inglés, eliges el activo que quieres retirar y ahí le das básicamente a lo que tú quieres hacer. Si quieres hacerlo por Frick, por Swift o por SEPA. Y ahí te ponen las comisiones que te van a cobrar al realizar el retiro. Por eso, si te ha servido el vídeo, dale un super like. Mira otro vídeo para aprender cosas nuevas. O suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.